creo que uno de los objetivos principales de la interculturalidad tiene que ver con los vínculos, ¿no? Con los proyectos políticos, epistemológicos sobre todo, pero antes de empezar a realizar esta transformación o estas rupturas, mejor dicho, habría que pensar en los discursos. Y yo creo que dentro de este curso lo que hicimos fue intentar romper justamente con estos discursos, analizarlos, deconstruirlos y volver a armarlos pensando en la historia. Bien, y esto yo creo que es uno de los objetivos principales de la formación docente de hoy en día, pensar desde la interculturalidad, pensar desde los valores, desde la cultura de absolutamente todos, no solamente de una porción de la sociedad. Bien, creo que la interculturalidad más que nada es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para repensar los discursos, ¿sí? Para analizarlos, para transformarlos, para tratar de empezar desde la base y tratar de ser más inclusivos, pero inclusivos en serio. Este análisis, este trabajo que hacemos desde la interculturalidad es totalmente transversal. No estamos hablando solamente desde la historia. En mi caso, actualmente estoy enseñando filosofía de la educación, ¿sí? Y puedo decir que puedo trabajar totalmente con la interculturalidad. ¿A partir de qué? A partir de la ruptura de los discursos, justamente, de pensar, de razonar sobre todos los discursos que venimos repitiendo últimamente, ¿sí? Con los chicos siempre pensamos sobre los actos, por qué estamos elaborando estos discursos, podríamos decir, estas glosas para estos actos específicos, pensar el porqué de la fecha, qué pasó específicamente. Bien, por ahí también tratar de reflexionar uno mismo por qué es feriado hoy, por qué no voy a trabajar, por qué no vienen los chicos, y estas son cuestiones que hay que debatir. Es necesario debatir, hablar, reflexionar sobre nuestra propia historia y seguir haciendo historia. No podemos construir nada si no deconstruimos lo que está al frente hoy. En primer lugar, me parece súper importante que se realicen este tipo de capacitaciones. Sería bueno que se pudieran seguir realizando el año que viene y años posteriores. La importancia de trabajar la interculturalidad en las aulas parte de que estamos en un momento, en un contexto histórico, digamos, donde si bien la interculturalidad surge como una demanda de los pueblos originarios, surge así y surge ligado a la educación. En este momento no podemos dejar de lado otras disidencias que tienen que ver con las migraciones. Acá en Comodoro Rivadavia particularmente, a raíz de procesos migratorios que se están dando, estamos teniendo en las escuelas estudiantes de diferentes puntos o diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces podríamos hablar de una interculturalidad crítica en el sentido de que no solo vamos a tomar este reclamo de los pueblos originarios, sino también las migraciones. Es muy importante haber trabajado contenido teórico, entonces es importante tener un conocimiento teórico, poder nombrar, citar autores reconocidos que trabajen la temática, pero también sabemos que tenemos en educación la otra parte práctica. Está muy ligada a la subjetividad de los estudiantes. Los estudiantes cuando son discriminados sufren en sus propios cuerpos estas discriminaciones, ¿no? Y también lo sufren a nivel emocional, a nivel subjetivo. Por eso es importante tener esta parte teórica que se nos fue explicando cómo se fueron construyendo, ¿no? Todas estas matrices de racismo, discriminación, cómo se fueron dando, ¿no? Y a partir de allí poder comprender cómo podemos ir desconstruyendo al interior de las aulas todas estas categorías negativas respecto de la diferencia. Otra de las cuestiones que a mí me gustaría comentar, que en los planes de estudio o que se fuera pensando el tema de cómo se va a trabajar con los diseños curriculares, con las modificaciones. Sabemos que estas cuestiones son a largo plazo, pero está muy bueno que ya se puede ir pensando, que se puede ir trabajando esto, con gente idónea en el tema, ¿no? Que se puede ir viendo estas posibilidades de incorporar materias en los planes de estudio, ya sea en la universidad, ya sea en los institutos de formación docente.
Creo que a raíz de este curso que hicimos desde el Infod, que está muy bueno que se vayan generando espacios para formación docente, incluso de estudiantes, no exclusivamente a docentes ya recibidos, de temáticas tan diversas como lo son el racismo, la interculturalidad. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene orígenes diversos, convergen varias nacionalidades, varias etnias, pueblos originarios y en esto de que somos docentes en formación, necesitamos también esa capacidad para bajar a las aulas cuestiones que no están dentro de los currículum de la educación, pero que sin perjuicio de ello están previstos dentro de las leyes, sin irnos más lejos en cuanto a materia de educación intercultural bilingüe, se hace necesario estos espacios. Ya que no tenemos otros lugares dentro de la currícula de la formación docente misma, no se garantiza el acceso a este material y se van planteando también situaciones que se pueden dar a futuro cuando vayamos a ejercer dentro de las escuelas, ¿no? De esto de la interculturalidad, la importancia del respeto a la diversidad y a las distintas culturas. Por otro lado, también está bueno que pudimos, dentro de este curso, cuestionar las prácticas que se vienen dando en la docencia, de la manera en que nosotros fuimos enseñados y la manera en que nosotros queremos enseñar. Me parece relevante y invitaría a que más gente se sume, porque hace también a la formación que uno quiere tener, ¿no? Una formación académica de excelencia, inclusiva y diversa. Por ahí también está bueno, ¿no? De dejar de lado los estereotipos o los viejos conceptos, por ejemplo, que siempre se nos enseña desde la historia de los pueblos originarios fueron, los pueblos originarios hicieron, vivieron, esa creencia en base al desconocimiento y la anulación del otro lado de la historia de que los pueblos originarios conviven con nosotros dentro de esa diversidad que hablaba, y lo importante que es también empoderar a las culturas, porque Comodoro Rivadavia también está integrado en su mayoría por personas descendientes de pueblos originarios, y quizás en estos espacios que se pueda brindar de educación intercultural bilingüe o otros espacios abiertos a la diversidad cultural, de poder hacer que niños, niñas y adolescentes puedan autorreconocerse, ¿no? La importancia de la identidad para ellos. Y en eso radica la importancia de estos cursos para la formación docente para las futuras generaciones. Analizando que la interculturalidad es un pilar fundamental en el ámbito educativo que promueve el entendimiento y el respeto entre personas provenientes de diversas culturas y orígenes, al asistir a este taller tuve la oportunidad de expandir mis horizontes y desarrollar una visión más comprensiva y consciente sobre la diversidad cultural que existe en nuestra sociedad. Por otro lado, como futura docente, me enfrentaré a una gran diversidad de estudiantes, cada uno con sus propias experiencias, tradiciones y valores, y para poder brindar una educación verdaderamente inclusiva es necesario que comprenda y valore esas diversidades. Es así que este taller me ofreció muchas herramientas necesarias para acercarme a mis estudiantes con empatía y apertura, fomentando un ambiente en el que todos se sientan valorados y respetados. Por otra parte, la visita de Laura y Julio de Migraciones fue una experiencia sumamente enriquecedora para comprender los desafíos a los que se enfrentan los inmigrantes en nuestra sociedad. Pude ampliar mi comprensión sobre las políticas migratorias y por otro lado nos comentaron sobre el derecho en cuanto a la educación de las personas migrantes, ya que muchas veces son vulnerados. Me quedó muy presente el artículo 7 de la ley, que resalta que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá la admisión como alumno de un establecimiento educativo. Como futura docente, este artículo lo debo tener muy presente y que yo hasta este momento desconocía totalmente. A partir de esta visita, con mi compañera Jacquelina, elaboramos un tríptico en donde pusimos las ideas fundamentales de esta ley y la repartimos en una clase pública que se desarrolló en la Universidad Nacional de esta ciudad.
hacerles llegar un saludo muy afectuoso a las y los estudiantes y también a los docentes y las docentes que los acompañan en el desarrollo del proyecto Interculturalidad en las Aulas del Instituto 807 de Comodoro Rivadavia, que sé que están desarrollando una clase pública en el marco del ciclo de actividades que han previsto para el despliegue del proyecto que han presentado en la convocatoria Formando Docentes, ampliando la participación estudiantil. Para nosotros, para el INFOD, es sumamente importante el trabajo que hacen ustedes, el proyecto que están desarrollando alrededor de la interculturalidad, de la diversidad cultural, de la descolonización, de pensar en toda la tarea pedagógica, cómo introducir la perspectiva intercultural, cómo interculturalizar el currículum, y nos parece que traer estos temas en este contexto es sumamente importante. Esta convocatoria se desarrolla por los 40 años de democracia. Hoy discutir y que las y los estudiantes de formación docente estén poniendo palabra, propiciando discusión, trabajando alrededor de la enseñanza con estos ejes, resulta sumamente significativo y trascendente. Así que valoramos, acompañamos, promovemos, reconocemos y estamos orgullosas y orgullosos de que ustedes estén llevando adelante una actividad de este tipo. Así que reciban calurosamente el afecto desde el Instituto Nacional de Formación Docente. Estos talleres nos ayudaron a poder capacitarnos sobre la interculturalidad, porque muchas veces se cree que la interculturalidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad es lo mismo, y aprendimos que no era lo mismo. La idea es, cuando se habla de inclusión, se habla de interculturalidad también, y está muy bueno que los docentes conozcamos estos conceptos y lo apliquemos en el aula, que no sea solamente algo que está escrito, y que tengamos cuenta que no solamente cuando hablamos de pueblo originario, sino hablamos de todas las personas que hay en el mundo, y conocer bien y poder romper esta herencia colonial que traemos de generación en generación, de creer, y a veces con comentarios que damos normal, como decir trabajamos en negro. Son comentarios que ya se tendrían que eliminar, y la idea tendría poder capacitar cada día a los docentes y poder prepararlos, no solamente a los docentes, sino a los niños, que estos comentarios en el futuro ya no estén y no sea algo que se repite, romper con esta herencia colonial que vendría siendo. Cuando en la primera clase, bueno, me hicieron esta pregunta de por qué nos interesamos por el curso. Bueno, les comenté que era por esto, por el tema de que me parecía que era otro modo más de incluir. Y se habla mucho de que hay mucha prédica y poca práctica. Y eso es tan real que quedó expuesto en este taller, porque personas que son de otros pueblos, otras culturas, normalmente no son respetadas. Y lo cotidiano es hacerle bullying, burla, comentarios racistas, y que a veces, sin darnos cuenta, afectamos sus emociones y provocamos la deserción escolar, ¿sí? Y nosotros como profesores tenemos que cuidar a estos chicos para que ellos puedan hacer mucho más y que no se queden con esos comentarios negativos. Me interesó muchísimo este taller, cada día me gustaba más, porque a nosotros, los que éramos partícipes de este taller, nos permitían participar en exposiciones, nos preguntaban, nos tomaban en cuenta nuestras opiniones. Entonces era algo como en conjunto, no era que solamente había 3 personas que eran los que sabían y ya está, no, era algo colectivo entre todos. Bueno, se aprendió mucho, se aprendió de leyes, escuchamos experiencias, hubieron invitados, presentaciones de los compañeros, charlas abiertas. Estuvo muy bueno porque eso trajo más público y que vieron muchas cosas que a veces damos por naturalizadas y no está bien.
pero bueno, hay que desconstruir estas cosas que venimos arrastrando desde la época muy antigua de que fuimos debate, ¿no? Conquistado, colonizado, pero bueno, desde ese tiempo está esta mirada de que los blancos, viste, miran por debajo a la gente de color, que es la discriminación más común que hay, ¿sí? También me interesó la interculturalidad. El año pasado yo cursé mi primer año en el profesorado, tenía una compañera que era paraguaya. Cuestión que a ella le costaba mucho el tema de la redacción, formar oraciones, sabía hablarlo pero no sabía escribirlo, conjugaba mal. Ella siempre dice, si vos te das cuenta, yo digo la mapa, dice. Yo no me había dado cuenta hasta que ella me lo dijo. Bueno, cosa que esto igual le costó mucho transcurrir la carrera, y fue muy mirada igual, y el tema de la discriminación, el tema de la exclusión, no es solamente en niños, en los adultos también está presente, y eso es muy feo, porque nosotros, los adultos, somos el ejemplo de estos chicos que son el futuro, y si nosotros, como adultos, no damos el ejemplo, ¿qué vamos a esperar un mundo mejor? Respecto a mi experiencia en este segundo año en el taller de interculturalidad en las aulas, puedo decir que tuvimos la oportunidad de compartir 2 cuadernillos y de ver y compartir lecturas de varios autores, ¿sí? Y uno de ellos es Miranda Verónica, que ella lo que nos dice es que además de comprender el racismo como un proceso histórico, político y social, nos permitirá avanzar en el camino de la desconstrucción para reconstruir prácticas que pongan en valor las experiencias, conocimientos, pedagogía y aportes y de otros grupos también poblacionales, ¿sí? Que también hoy día son discriminados. Ella también hace enfoque en lo que son las poblaciones afrodescendientes y siente que están invisibilizados y se debe a la negatividad por las estructuras hegemónicas de poder y saber. Respecto a nuestros recursos didácticos que utilizamos, fue importante porque a partir de los materiales del primer cuadernillo pudimos elaborar un trabajo integrador, pero a la vez también la elaboración de un folleto donde pudimos plasmar para presentarlo al público, porque fue una clase abierta pública, y junto a mi compañera elaborar ese trabajo a partir de la invitación de los referentes de migraciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, como son Laura. Y después la elaboración de secuencias, que esto fue muy importante porque al haber la asistencia de compañeros de economía, lengua, inglés, geografía y matemáticas, pudimos elaborar secuencias para trabajar todos los contenidos de los cuadernillos y pensar en qué actividades nos servían y compartirlas a la vez también para llevarlas al aula, ¿sí? Sabemos que en nuestra formación la elaboración de secuencias es muy importante y entonces traer la interculturalidad a la elaboración de secuencias nos ayudó de alguna manera a llegar a las aulas y mediante nuestras prácticas, porque también nos ayuda mucho nuestras prácticas. Lo otro también que fue importante fue la elaboración de presentaciones orales ante público y también las que hicimos internas. Y lo último que nos animamos a realizar fue un video, ¿sí? Donde expusimos el material de Miranda Verónica y también para plasmarlo junto a una secuencia y actividades con videos para compartir hacia nuestros compañeros. Bueno, inicié el taller con cierta curiosidad por ahí. Uno por ahí escucha el término de interculturalidad, pero no reflexiona, ¿no?, sobre sus prácticas en el aula, sino que dice, bueno, qué linda la mirada o qué interesante, pero no pensamos por ahí cómo aplicarlo en el aula y llevarlo a cabo en nuestras prácticas educativas. Algunas cosas que me llamaron como la atención más del taller fue la reflexión sobre los conceptos que por ahí uno no los tiene tan claros, como la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Ese respeto que se tiene que hablar de diferentes culturas y ese entorno heterogéneo que hoy tenemos en las aulas, ¿no? Nosotros como docentes de primaria siempre se habla de una pedagogía antigua, ¿no?, que presenta a un alumno con ciertos estándares y estereotipos, pero que también son muy rígidos, ¿no? Porque ese estereotipo también, uno piensa así, formamos este tipo de alumnos, pero hay unos cuantos alumnos que lo dejó fuera del sistema. Entonces en el taller pudimos hacer mucha reflexión también sobre eso y cómo ese sistema educativo que por ahí también discriminó, ¿no?, a ciertos alumnos. Después, bueno, empezamos a ver muchos conceptos nuevos que por ahí uno no conocía. A mí por ahí el que más me llamó la atención
fue sobre los discursos hegemónicos, porque uno no piensa de que hay un discurso, ¿no?, que se prevalece a otros, o que se silencian algunos discursos y otros tienen más fuerza, ¿no? Y en la institución escolar eso se ve. Y cuando uno veía por ahí experiencias propias de mis compañeros, o también que leíamos, ¿no?, en los artículos, puede ver que esos discursos están y estuvieron siempre y por ahí siguen estando, ¿no? Y esas son cosas que uno tiene que ir cambiando para no reproducir eso de vuelta en sus prácticas. No sé, por ejemplo, algo que me recuerdo mucho del taller es el término de la conquista de América, ¿no? Uno piensa y habla sobre el exterminio de los nazis, ¿no? Y todo el genocidio que hubo de otro país, de otra cultura tan alejada, ¿no?, a América, pero acá también fue un genocidio. O sea, no fue una conquista de América tan pacífica como se la hace ver en los manuales de escuela, por ejemplo, que es lo que más llega y lo que más se difunde en las aulas de primaria. Entonces uno pensaría que por qué decir que eso fue como bonito o apacible. A veces lo hacen ver como un choque de culturas que no fue tan violento como en verdad cuando uno se pone a reflexionar, ver la cantidad de muertes que hubo de los pueblos originarios. Entonces muchas personas que pasan, generaciones de personas que pasan en la primaria y que nosotros les generamos un impacto con esos discursos, hacen ver como que la conquista fue apacible. Entonces uno por ahí reflexionar y poner la otra voz del pueblo originario, por ejemplo, ¿no?, con testimonios, con canciones, para que las personas vean que no fue tan apacible. Charlas abiertas que hubo, creo que nos ayudaron igual a reflexionar. Para mí fue muy rico igual ver profesionales de la docencia, pero que son de otras áreas, por ahí como que ellos ven desde otro punto de vista que en mi caso, que trabajo con niños más chiquitos, no lo había pensado o analizado de ese punto. Entonces como que todas esas miradas nos enriquecen a la formación y también para replantearnos todas las prácticas, ¿no?, que llevamos a cabo y que después, como, no sé, uno piensa como maestro y dice, tenemos más o menos 60 chicos por aula, o sea, si sumamos las 2 aulas, ¿no?, en nuestro caso de primaria, que damos 2 turnos, entonces estamos impactando a 60 personas cada año, que de acá a 10 años más van a ser adultos, ¿no?, y van a reproducir esos discursos y los van a plasmar en sus familias. Entonces, ¿qué discurso es el que estamos dando? Como docente de la institución me resultó una experiencia muy enriquecedora compartir con otros docentes y con estudiantes de carreras de profesorado esta experiencia de la interculturalidad en las aulas. Fue muy interesante ver cómo gente en formación estaba tan interesada en ver cómo se podría aplicar en el aula, cuáles son las problemáticas que se están enfrentando, cuál es el marco legal. En realidad fue muy lindo verlo en gente en formación, eso. Y yo como docente también fue interesante porque generalmente nosotros tenemos la teoría y bajarlo a la práctica siempre es un desafío, y poder tener ese espacio para discutir esas ideas o esos conceptos en un marco de realidad fue más que enriquecedor. El profesorado de inglés, una de las materias troncales es lengua inglesa, y no solamente se llama así, sino que se llama lengua inglesa e interculturalidad. Son 3 materias en total y generalmente se articula con espacios como la práctica docente, en el que los estudiantes puedan aplicar lo que aprenden desde lo teórico en su práctica, articulando también con didáctica. En primer lugar, permite que las prácticas sean situadas también, ¿no?, y que se visibilice culturas que pertenecen a nuestra realidad, pero que son ignoradas o que son marginalizadas de forma sistemática. Y la educación y el aula es un espacio de lucha y de resistencias, y la educación en este caso, y si lo pensamos desde el punto de vista de la interculturalidad, es eso, es luchar por la visibilización y por el respeto a la interculturalidad. El taller Interculturalidad en las aulas sumó significativamente a mi formación docente como futura docente de educación secundaria en lengua y literatura.
Juntos y juntas construimos, aprendimos sobre diferentes conceptos que son claves en la interculturalidad. En el camino fuimos pensando objetivos específicos para poder armar recursos y llevarlos en el futuro a las aulas. Desde diferentes profesorados nos encontramos para reflexionar, aprender y poder construir una mirada situada y comprometida con la educación. Profundizando en los aprendizajes, fue significativo también poder conocer las historias de los referentes que asistieron a nuestro taller. Por una parte, conocimos a los referentes de migraciones de nuestra ciudad y el grupo MIOBI, Mujeres Afrodescendientes Inmigrantes. Teniendo como insumo los aprendizajes, los conceptos que estuvimos trabajando y además las historias, vivencias de los referentes, logramos sintetizar de alguna manera todos los aprendizajes y poder demostrarlo en clases públicas. Las clases públicas fueron fundamentales para poder socializar lo aprendido en el taller a personas que no pudieron asistir. El tema de la organización también colaboró a lo que es ser docente, ya que tuvimos que organizar el tema de qué íbamos a decir, cómo lo íbamos a decir, organizar los tiempos, y eso suma a la experiencia de formación docente. Siguiendo con la práctica docente, como coordinadora del proyecto tuve la oportunidad de poder vivenciar cómo se puso en marcha la planificación del proyecto. En el transcurso de los encuentros fuimos reorganizando y adecuando lo que fue planificado en base a los asistentes y cómo iba avanzando el proyecto. En el transcurso tomamos diferentes decisiones. Yo pude sumar en lo que fue la organización y selección de materiales teóricos, en la explicación de los mismos y en la planificación de los encuentros. Finalmente, reflexiono que la interculturalidad debe estar presente e incluida en los diseños curriculares de formación docente, ya que está respaldada por la Constitución Nacional y la LEM. Es decir, que la interculturalidad debe estar presente en todas las aulas, en nuestra cotidianidad, en todos los niveles. Creo que el curso Interculturalidad en las Aulas fue una posibilidad, fue una oportunidad para poder seguir profundizando en los conocimientos, en la diversidad cultural, en la interculturalidad, en las diversas acepciones que tiene la terminología, pero por sobre todas las cosas pudimos reflexionar internamente, reflexionar de manera territorializada, es decir, desde dónde estamos estudiando, dónde estamos aprendiendo, que en este caso para el pueblo mapuche es el Gualmapu, digamos el Huilimapu, la parte sur de nuestro territorio, y hoy llamado Patagonia Argentina, ¿no? Entonces, repensar los procesos históricos que se llevaron adelante en estos lugares, pensar la negación histórica que hubo sobre las poblaciones originarias, pero también sobre las afrodescendencias, pensar cómo eso impactó en la formación docente, cómo la escuela en algún momento también fue un instrumento de civilización para los indios, así llamados, y hoy por hoy cómo puede ser un espacio de oportunidad también, ¿no? Para deconstruir esos mitos, revisar esa historia, interpelar esos conceptos, pero también cuestionar muy severamente los actos y discursos negacionistas que estamos viendo hoy también, tanto de la dictadura militar de Argentina como del genocidio indígena. Entonces creemos que esto es fundamental en las aulas, poder debatirlo, poder problematizar también por ahí las efemérides, que son estos rituales, estos actos simbólicos que estuvimos viendo en los cursos y en los talleres, respecto a donde se van cimentando ideas de construcción, digamos, muchas veces de una historia oficial, pero que niega a grandes sectores poblacionales, sobre todo en estos territorios y en otros lugares también, ¿no? Entonces creo que este curso fue una posibilidad para pensarnos en ese sentido, tomarnos el tiempo necesario, leer bibliografía vinculada a ese tema, pero lo más enriquecedor también fue por ahí el intercambio que se dio, la posibilidad de pensar recursos didácticos, herramientas para los estudiantes, y sobre todo también algo muy rico fueron las clases públicas, en donde los estudiantes pudieron, a la luz de lo que venían leyendo, lo que venían trabajando, poder exponer. También se invitaron a referentes, digamos, del área de migraciones, del movimiento migrante y afrodescendiente también. Entonces eso creo que enriqueció muchísimo el taller. Creo que es necesario la escuela, las instituciones, los institutos de formación docente cuentan hoy con una gran posibilidad. Es un gran desafío, pero a la vez una gran posibilidad de poder cambiar ciertos discursos, de poder reivindicar y realizar algunas reparaciones en términos de la historicidad que se llevó a nuestros territorios, de cómo se acontecieron los hechos. Y bueno, creemos que este taller ha sido un insumo básico para empezar a pensar desde esos lugares.